León XIV, una vida al servicio del Evangelio. Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, Robert Francis Prevost creció en un hogar profundamente marcado por la fe y los valores familiares, enraizados en una rica herencia cultural. Hijo de Luis Marius Prevost, de origen franco-italiano, y de Mildred Martínez, de raíces españolas, desde joven estuvo inmerso en una diversidad de tradiciones y lenguas que moldearon su vocación y espiritualidad. Esta formación multicultural no fue solo un dato biográfico, sino una semilla providencial que florecería en su misión pastoral, como signo del llamado divino. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Desde temprana edad sintió el llamado interior a consagrar su vida a Dios y al prójimo. Ingresó en la Orden de San Agustín y, inspirado por el ejemplo del santo de Hipona, buscador incansable de la verdad, abrazó con entrega profunda la vocación religiosa. Fue ordenado sacerdote en 1982, no por ambición, sino por deseo de ser reflejo de la misericordia de Cristo entre los humildes. Como enseñó Jesús, el mayor entre ustedes será su servidor. Mateo 23:11. Su amor por la misión lo llevó más allá de las fronteras de su país natal. Entre 1985 y 1998, vivió y sirvió como misionero en Perú, donde fue naturalizado ciudadano. Allí, entre los pobres y olvidados, descubrió el rostro de Dios. Ejerció su ministerio como párroco, formador y profesor, enfrentando con valentía los desafíos de una tierra herida, pero rica en fe. Enraizado en la cultura andina, aprendió a escuchar antes de hablar, a caminar junto antes de enseñar, a servir antes de ser reconocido. Como el buen samaritano, no evitó las heridas del mundo, las abrazó y las convirtió en altar. Esa experiencia marcó profundamente su visión pastoral y su comprensión del ser iglesia. Comprendió que la misión no es una tarea opcional, sino el centro de la identidad cristiana. Y así lo vivió, al estilo de San Pablo. «Ay de mí si no anuncio el Evangelio». 1 Corintios 9:16. En 2014 fue nombrado obispo de Chiclayo, al norte del Perú, donde siguió siendo un pastor cercano y accesible, con olor a oveja. En 2023 fue llamado a Roma para asumir funciones de gran responsabilidad como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Incluso en los pasillos del Vaticano, conservó el alma misionera, la escucha atenta y el corazón compasivo de quien conoce el sufrimiento del pueblo. Pero Dios, que prepara en silencio los caminos, aún le tenía reservado algo más. El 8 de mayo de 2025, la fumata blanca se alzó sobre Roma. Las campanas resonaron y el mundo escuchó. Habemus Papam. El misionero de Chicago, el servidor de los Andes, se convertía en el sucesor de Pedro, el nuevo pastor universal de la Iglesia. Eligió el nombre de León XIV, evocando firmeza y ternura, sabiduría y coraje, virtudes esenciales para guiar la barca de Cristo en medio de las tormentas actuales. Su elección no fue solo un hecho histórico, el primer papa nacido en Estados Unidos, sino un testimonio de que la verdadera grandeza evangélica se revela en la humildad del servicio. Su vida confirma que Dios sigue eligiendo pastores según su corazón, como lo prometió en Jeremías: «Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría e inteligencia». Jeremías 3:15. Hoy, como León XIV, lleva sobre sus hombros la cruz del pastoreo universal, pero lo hace con el mismo espíritu con que se arrodillaba ante los pobres del Perú. Su historia no es de ascenso, sino de descenso, hacia el servicio, la sencillez y la fidelidad al Evangelio. De esa profundidad nace su autoridad espiritual.
que la vida del Papa León XIV siga siendo luz para los pueblos, consuelo para los que sufren y signo de la ternura de Dios en el mundo. En su misión resplandece el rostro de Cristo servidor, aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Y con Él caminamos con esperanza, sabiendo que el Espíritu Santo sigue guiando a su iglesia con sabiduría, compasión y verdad. De las matemáticas al Evangelio, el camino de León XIV. En 1977, Robert Francis Prevost finalizaba su licenciatura en matemáticas en la Universidad de Villanova, en Estados Unidos. Para muchos, ese podría haber sido el inicio de una prometedora carrera académica o profesional en el mundo secular. Pero en su corazón ya resonaba el llamado sereno y firme de Dios, como en el joven Samuel. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Movido por ese llamado, ese mismo año ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín, dejando atrás los caminos del cálculo humano para abrazar la lógica mayor del amor divino. En la Escuela del Silencio, la obediencia y la oración fue madurando su entrega. En 1981, profesó sus votos solemnes, consagrando definitivamente su vida al Señor. Un año después, el 19 de junio de 1982, fue ordenado sacerdote. No buscaba un título de prestigio, sino servir radicalmente al estilo de Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Marcos 10:45. Desde entonces, su vida quedó consagrada plenamente al pueblo de Dios. Consciente de que la misión requiere no solo fervor, sino también formación, se trasladó a Roma, donde obtuvo la licenciatura y el doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. Allí profundizó en una ciencia que garantiza la justicia y el orden en la Iglesia, combinando con sabiduría pastoral, la compasión y el discernimiento jurídico. Como enseña la Escritura, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Proverbios 24:3. Pero su vocación no se limitaba a los libros ni a los despachos eclesiásticos. Su corazón era misionero. Anhelaba encontrar a Cristo en los pobres, los sencillos, los olvidados. Así llegó al Perú, donde sirvió entre 1985 y 1986, y de forma continua entre 1988 y 1998. En tierras andinas, en comunidades marcadas por la dificultad y la esperanza, fue párroco, profesor, formador y administrador. Más que ocupar cargos, se entregó a las personas, curó heridas, compartió la palabra, partió el pan. Se hizo hermano y ciudadano de ese pueblo, naturalizándose peruano y uniendo su vida a la historia de quienes lo acogieron. Durante esos años, su vida fue testimonio viviente de las palabras de San Pablo: «Todo lo puedo en aquel que me fortalece». Filipenses 4:13. En medio de los desafíos, no perdió la alegría ni la fidelidad, siendo un signo claro de la presencia de Dios. Su ministerio fue evangelio en acción, muestra de que el amor de Cristo no conoce fronteras ni lenguas. En 2014, la Iglesia reconoció su entrega y lo nombró obispo de Chiclayo, en el norte del Perú. Allí permaneció hasta 2023, como un pastor cercano, con el olor de las ovejas, como desea el Papa Francisco. Su episcopado se distinguió por la escucha atenta, la firmeza pastoral y el compromiso con los más pobres, guiando su diócesis con el corazón de un padre. Ese mismo espíritu fue el que llevó al Papa Francisco a llamarlo a Roma en 2023, para confiarle dos de las misiones más delicadas de la Iglesia: el dicasterio para los obispos y la Comisión Pontificia para América Latina. Desde entonces, se convirtió en una de las voces clave en la elección de nuevos pastores para las diócesis del mundo y en un puente vivo entre el Vaticano y el continente latinoamericano que tanto ama.
Con humildad y sabiduría, asumió esa tarea con un estilo colegial y sinodal. Guiado por la confianza en la promesa, el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben decir. Lucas 12:12. Hoy, como Papa León XIV, su vida es el fruto de una historia de entrega silenciosa, de decisiones radicales por Cristo. Su camino demuestra que los grandes líderes espirituales no nacen de la ambición, sino de la fidelidad cotidiana al llamado de Dios. Su ejemplo es luz para quienes desean servir con humildad y testimonio de que la Iglesia sigue siendo guiada por hombres que, antes de gobernar, saben arrodillarse ante el altar y escuchar al Espíritu. Habemus Papam, León XIV, un pastor para nuestro tiempo. En el silencio reverente de la plaza de San Pedro, bajo el cielo romano, que durante siglos ha sido testigo de la sucesión de los pastores de la Iglesia, resonaron las palabras que anuncian una nueva etapa, Habemus Papam, y con ellas el mundo conoció a León XIV, elegido para suceder al Papa Francisco en la misión de guiar la Iglesia de Cristo. Su nombre, elegido con intención y espíritu, evoca el peso de la tradición y la promesa de renovación. Un llamado a la valentía, la firmeza y la ternura del Evangelio. León XIV surge como respuesta al clamor del pueblo de Dios por continuidad, compasión y fidelidad al Evangelio. Su elección refleja el discernimiento del colegio cardenalicio que, guiado por el Espíritu Santo, reconoció en él no solo a un pastor sabio, sino a un claro signo de que el camino sinodal iniciado por su predecesor debe profundizarse, no interrumpirse. Yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Esa promesa sigue viva en el corazón de la Iglesia, encarnada en hombres que, como él, reconocen la novedad del Espíritu que sopla donde quiere. En su primer saludo al pueblo, León XIV expresó profunda gratitud al Papa Francisco, a quien llamó hermano y guía. Con humildad reconoció el legado recibido y prometió caminar con los ojos fijos en Cristo servidor, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Marcos 10:45. Agradeció también al Colegio de Cardenales, reafirmando su compromiso con la justicia, la paz y la escucha del pueblo de Dios. Su mirada serena y su voz firme fueron señales de una autoridad que no se impone, sino que acompaña, que no busca honores, sino que se abaja para servir. León XIV es, ante todo, un pastor con olor a oveja. Reconocido por su humildad, su vida sencilla y su cercanía con las comunidades más vulnerables, representa una iglesia que quiere mantenerse fiel a la misión de Jesús. Anunciar la buena nueva a los pobres, liberar a los oprimidos y restaurar la dignidad de los olvidados. Como proclamó el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Isaías 61:1. Esa es la esencia de su ministerio, una presencia que consuela, que acompaña y que sirve. Su impresionante dominio de varios idiomas, inglés, español, italiano, francés y portugués, además del conocimiento del latín y del alemán, no es solo una capacidad intelectual, sino un don al servicio de la comunión. Esta habilidad le permite dialogar con culturas diversas, escuchar la riqueza de los pueblos y hacerse presente con empatía en todos los rincones del mundo. León XIV comprende que la unidad de la Iglesia nace de la escucha y del respeto a la pluralidad. Pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12:4. Como sucesor de Pedro, asume ahora la responsabilidad de conducir la barca de la Iglesia en medio de las tormentas de un mundo herido por crisis espirituales, sociales y humanas. Pero su camino, marcado por la entrega misionera, la sabiduría pastoral y la fidelidad evangélica, es testimonio de que la esperanza sigue viva.
León XIV representa una forma de liderazgo que une tradición y renovación, firmeza y ternura, doctrina y acogida. Bajo su guía, la Iglesia no abandona sus raíces, pero tampoco se cierra al soplo de la gracia. Camina como guía y servidor, atento a los signos de los tiempos y al sufrimiento del mundo, inspirado por el mandato eterno. Apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Que bajo el pastoreo de León XIV, la Iglesia siga siendo signo vivo de la misericordia de Dios, casa abierta para todos, especialmente para los pobres y excluidos, y luz sobre el monte que ilumina el mundo con el Evangelio de la vida y de la paz.